Cuando el sol se asoma por detrás de las colinas que rodean San Bernardino, las calles no despiertan con el murmullo de oficinas y tiendas. Despiertan con un silencio tenso, roto por pasos lentos, por el roce de una carpa contra la brisa y por un olor mineral, casi químico, que se cuela entre el humo de los coches y la tierra reseca. Aquí, en esquinas que alguna vez fueron centros comerciales y zonas industriales conectadas al pulso de California, hay manos que tiemblan sosteniendo algo que no supo prometer futuro. Fentanilo. Pequeñas, partículas brillantes que prometen alivio y entregan muerte en dosis que no perdonan errores. Esta es la historia de los que duermen a la intemperie. Personas con nombres, familias fragmentadas, sueños que quedaron a la intemperie junto con las mantas. Algunos recorren los parques buscando sombra. Otros se cobijan en la entrada de edificios abandonados donde el eco repite historias de empleos perdidos y de alquileres que subieron sin mirar atrás. En las mañanas se ven latas vacías, jeringas dobladas y el rastro de una comunidad que intenta sobrevivir entre la indiferencia y la ayuda insuficiente. Pero no es solo una estadística fría. Detrás del número hay sonidos. La respiración entrecortada de alguien que intenta dormir entre cartones, el crujir del plástico cuando se abre otro paquete, el llanto ahogado que rompe la noche algunas veces. Hay texturas, mantas húmedas por la humedad nocturna, cartones pegajosos por la comida derramada, la piel curtida por el sol y el frío. Y hay olores. A lavandería cuando pasa un camión de servicios, a basura cuando el viento carga el contenedor, a farmacia cuando alguna mano busca pastillas que ya no alivian. En San Bernardino el fentanilo no llegó solo. Llegó a un paisaje social y económico marcado por el cierre de fábricas, por políticas que empujaron a muchas familias fuera del mercado de la vivienda, por hospitales que no alcanzan a sostener a quienes más lo necesitan. Aquí, la droga es a la vez un síntoma y una fuerza destructora. Pero también hay rostros que resisten, vecinos que comparten agua, grupos que meten luz en la noche con radios y comida caliente, voluntarios que recorren las calles con bolsas y palabras. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con Docu Tierra. Antes de que las lonas y los cartones marcaran las aceras, San Bernardino olía una naranja. En la bruma de las madrugadas del siglo XIX y buena parte del XX, los vientos traían un perfume dulce y apenas empalagoso. Las flores de los cítricos. Allí donde hoy hay polígonos industriales y avenidas de tráfico pesado, hubo campos que se extendían hasta perderse en el horizonte, huertas y empaques donde cientos de manos trabajaron para que la fruta de California llegara a mesas de todo el país. Ese paisaje agrícola fue la primera gran promesa de la región. La segunda fue la Vía de Acero, las líneas del ferrocarril que conectaron San Bernardino con Los Ángeles, y con ellas llegaron movimiento, comercio y una nueva rítmica urbana. El nombre de la ciudad recuerda otra huella más antigua, los pueblos indígenas serranos que habitaron estas tierras por generaciones, y luego la huella de la colonización española, con misiones y ranchos que reconfiguraron territorios y vidas. En cada capa de su historia se fueron ensamblando comunidades diversas, campesinos, obreros, inmigrantes mexicanos y de otras latitudes, que trajeron lenguajes, sabores y tradiciones que hoy aún se escuchan en mercados, en iglesias y en los puestos de comida a la orilla de la carretera. Hubo un tiempo en que San Bernardino era un nudo. La mítica Ruta 66 pasaba por aquí. Moteles con letreros de neón, cafés donde camioneros y viajeros se mezclaban y talleres donde se reparaban historias y motores. Luego llegaron las fábricas, las plantas militares y en las décadas de la posguerra, la base aérea que dio empleo y una sensación de estabilidad. El pulso industrial trazó barrios enteros. El tañido de las cadenas y el rumor de las prensas marcaron el tiempo de miles de familias. Con las fábricas vinieron los clubes sociales, las cantinas, las asociaciones de veteranos y las pequeñas empresas familiares que alimentaban la vida cotidiana. Había ferias agrícolas que celebraban la cosecha,
mercados al aire libre donde se probaban mermeladas caseras, pan recién hecho y tamales envueltos en hojas que perfumaban la calle. Esa mezcla de trabajo duro y celebración formó una identidad local, un orgullo que no se agotaba en la eficiencia económica, sino que se alimentaba de la comunidad compartida, de las comidas en familia y de las redes de apoyo vecinal. Pero la prosperidad no fue eterna ni homogénea. A finales del siglo XX comenzaron a sentir los primeros temblores, cierres parciales, reestructuraciones, deslocalización de industrias hacia otros estados o países. El cierre de la base aérea, Norton Air Force Base, en los años 90 marcó un punto de inflexión. Miles de empleos desaparecieron y con ellos la economía de barrios enteros perdió calibre. Las viejas plantas y almacenes quedaron en pie, pero muchas veces vacíos, eco de un pasado productivo que ya no necesitaba tanta mano de obra local. A la par, las dinámicas regionales de California empujaron a San Bernardino a transformarse. Los altos precios de la vivienda en la costa y en los núcleos más prósperos del sur de California empujaron a familias a buscar opciones más económicas tierra adentro. La región del Inland Empire, de la que San Bernardino forma parte, se llenó de nuevas urbanizaciones, de centros comerciales y, sobre todo, de centros logísticos, enormes naves que prometían trabajo rápido y continuo en el manejo y distribución de mercancías. Esos empleos existían en gran número, pero en muchos casos ofrecían salarios ajustados, turnos extensos y una dependencia del automóvil que alargaba jornadas y estrechaba oportunidades para ascender. En la década de 2000, y especialmente después de la crisis de 2008, el sueño de la casa propia se desmoronó para muchos. Hipotecas fallidas, ejecuciones y una caída simultánea del empleo transformaron calles donde antes se veía prosperidad en paisajes de casas vacías y negocios que cerraban sus puertas. La quiebra municipal a comienzos de la década de 2010 fue el reflejo de una suma de problemas: pensiones insostenibles, ingresos fiscales erosionados y una capacidad limitada para sostener servicios básicos. La administración pública se vio obligada a priorizar emergencias y recortar donde no era posible evitarlo, y ese ajuste tuvo consecuencias tangibles en seguridad, mantenimiento urbano y programas sociales. Culturalmente, San Bernardino siempre fue un crisol. La influencia mexicana y centroamericana se profundizó en cada esquina. De las taquerías que abren antes del alba hasta las festividades patronales en las iglesias, pasando por la música que sale de los autos y las loncheras. Al mismo tiempo, otras comunidades, filipinas, afrodescendientes, trabajadores migrantes de varios orígenes, aportaron su propio tejido social. Las tradiciones culinarias mezclaron ingredientes: carne asada y pozole, pan casero, salsas que llevan memoria. Esta riqueza cultural fue, y sigue siendo, una reserva de resiliencia. Costumbres que sostienen redes informales de ayuda cuando las instituciones fallan. La costumbre de reparar, personas que aprenden oficios, vecinos que se convierten en cuidadores improvisados. Esa cultura de hacer con lo poco fue forjada en los talleres, las iglesias, las mesas de cocina donde se compartía una olla. También se construyeron espacios de solidaridad, organizaciones comunitarias, centros de apoyo para veteranos, programas de rehabilitación surgidos por iniciativa local. No obstante, la demanda siempre superó a la oferta. A la sombra del cierre industrial y la crisis inmobiliaria, crecieron las brechas. Es importante recordar que las transformaciones económicas no caen del cielo como hechos aislados. Provienen de decisiones políticas, de ciclos globales y de desigualdades acumuladas. La reconversión del territorio, de huerta a almacén, de base militar a lote vacío, dejó estructuras físicas que hoy, a menudo, sirven de refugio improvisado: techos colapsados, tejados de almacenes, estacionamientos olvidados. Las calles llevan la memoria del trabajo que antes las habitaba y el testimonio de quienes intentaron rehacer su vida después de perderlo. En ese pasado complejo también se incubaron nuevos riesgos. La normalización del uso de analgésicos recetados en la medicina occidental, la traficación y el cambio en los patrones de consumo de drogas en Estados Unidos fueron vertientes que, con el tiempo,
encontrarían su eco en las periferias, en los rostros más expuestos. La ciudad, acostumbrada a reinventarse, se enfrentó a una nueva y silenciosa amenaza que no sabe de horarios, una sustancia potente, a veces mezclada con otras, que puso en jaque la salud pública y la vida cotidiana de quienes ya vivían en una precariedad latente. Así, el pasado de San Bernardino no es una leyenda única de éxito ni una fábula de decadencia. Es la superposición de promesas, cosechas, trenes, bases y fábricas, y de rupturas, cierres, deslocalización y crisis financiera que moldearon su tejido social. Entre la fragancia de los naranjos y el ruido de las vías se tejieron historias de trabajo, migración, comunidad y pérdida. Conocer ese pasado es entender por qué hoy las calles conservan tanto la belleza cotidiana de una comunidad viva como las heridas que abrieron caminos hacia la vulnerabilidad. El sonido del declive no siempre se anuncia con grandes titulares. A veces llega en goteos, una planta que cierra y deja un portón oxidado, una escuela que pierde alumnos y reduce horarios, un letrero de «se renta» que se multiplica en una avenida. En San Bernardino ese goteo se convirtió en torrente. Las fábricas que un día llenaron la ciudad de humo y turnos dejaron cámaras vacías y estacionamientos donde el viento arrastraba papeles. Los talleres que reparaban automóviles y calzado cerraron con el eco de máquinas que no volverían a girar. La economía, antes anclada en producción local y en la base aérea, se transformó en algo más inestable. Empleos temporales, turnos nocturnos y centros logísticos que exigían manos pero pagaban poco. Las consecuencias fueron materiales y profundas. Cuando se pierden empleos, no solo desaparecen ingresos, se deshilachan redes de cuidado. Vecinos que antes podían ayudarse a pagar una factura o a cuidar a los niños mientras un padre buscaba trabajo, dejaban de tener margen. Las hipotecas asumidas en momentos de efervescencia económica se convirtieron en una carga tras la crisis de 2008. Ejecuciones, casas vacías, vecindarios enteros con jardines secos y buzones sin correo. La bancarrota municipal no fue un dato técnico. Fue menos alumbrado en calles, menos patrullaje en barrios vulnerables, menos fondos para programas sociales que, aun siendo insuficientes, eran sostén para muchos. A ello se sumó una transformación del mercado laboral regional. La expansión del Inland Empire trajo gigantescos centros de distribución, naves que prometían trabajo y que en muchos casos ofrecían empleo repetitivo, físico y mal remunerado. Muchos trabajadores se vieron atrapados en jornadas largas, dependientes del automóvil y sin tiempo para formación que permitiera ascender. El estrés de las jornadas extenuantes, la inseguridad económica y la falta de opciones amplificaron la vulnerabilidad social. Cuando la salud mental falla o las adicciones aparecen, los espacios de contención resultan escasos. En paralelo, la política pública y el enfoque criminalizador sobre el consumo agravaron la fractura. La guerra contra las drogas, con su énfasis en la represión más que en la salud pública, dejó a muchas personas atrapadas en ciclos de encarcelamiento, desempleo y estigmatización. Las barreras para acceder a vivienda, empleo y servicios para quienes tienen antecedentes penales convierten la reinserción en una montaña cuesta arriba. Además, los recortes en salud pública y en servicios de salud mental significaron menos camas, menos tratamientos y listas de espera largas para los que buscan ayuda. En lo sanitario, una corriente silenciosa pero implacable se fue gestando. El cambio en los patrones de prescripción y consumo. A principios del siglo XXI, una práctica médica que expandió el uso de analgésicos recetados dejó en manos de muchos una dependencia que, al cortar el acceso legal, empujó a algunos hacia el mercado ilícito en busca de alivio. Esa transición no fue homogénea ni lineal, pero fue una de las puertas por las que sustancias sintéticas, más baratas y más potentes, encontraron su camino hacia comunidades vulnerables. Ahí es donde el fentanilo aparece con fuerza en el relato contemporáneo. No es una llegada súbita sin contexto, es la culminación de rutas globales, cambios en la producción de drogas y la economía ilícita que buscan maximizar beneficios reduciendo costos. El fentanilo,
invisible en su potencia, a menudo se mezcla con otras drogas o se prensan en pastillas que imitan opiáceos o ansiolíticos. La combinación con sustancias como la xilacina o la presencia en píldoras que parecen inofensivas multiplicó los riesgos. Para quien consume, la experiencia puede ser un salto entre el alivio y la muerte sin advertencias. Una dosis minúscula basta. Las emergencias médicas crecieron. Las ambulancias y los servicios de urgencia empezaron a registrar más ingresos por sobredosis. Los equipos de respuesta comunitaria multiplicaron las llamadas nocturnas. La naloxona se convirtió en una herramienta de la vida cotidiana. Vecinos que lo llevan en la mochila, voluntarios que lo administran en parques, policías y paramédicos que lo usan en las esquinas. Pero aunque la naloxona revierte muchos episodios agudos, no reemplaza la necesidad de tratamientos a largo plazo, vivienda estable y redes de apoyo que previenen la recaída. En el tejido urbano, los lugares de refugio, infraestructuras abandonadas, parques, moteles baratos, se encontraron puntos donde la precariedad y el consumo se entrecruzan. Las noches aquí tienen su propia geografía. Luces intermitentes de faros lejanos, humaredas de fogatas improvisadas, el crujir de cartones al moverse por el frío. Para muchos, el acto de dormir afuera es una exposición constante. Al clima, a la violencia, a la mirada que etiqueta. Esa coexistencia de peligro y supervivencia genera dinámicas complejas que no se resuelven con criminalización ni con políticas de expulsión de los espacios públicos. La estigmatización es una forma silenciosa de violencia. Llamar adicto o paria borra historias de trauma, servicio militar, enfermedades crónicas no tratadas, desempleo y pérdida. En San Bernardino hay muchos veteranos que trajeron heridas del servicio y se encontraron con pocos apoyos. Hay padres que perdieron estabilidad tras una lesión laboral. Hay jóvenes que crecieron en barrios con escuelas desfinanciadas y pocas alternativas. Reducir todo a moralidad o delito impide ver soluciones efectivas. Programas de reducción de daños, acceso a salud mental, vivienda con apoyo y políticas de empleo que se integran en lugar de excluir. Aún así, la respuesta colectiva fue variando. Surgieron iniciativas de base, grupos de vecinos que organizan rifas para comprar mantas, iglesias que abren cocinas, organizaciones que distribuyen kits de naloxona y enseñan cómo usarlo. Algunas propuestas más innovadoras, como el debate sobre sitios de consumo supervisado, encontraron resistencia, pero también una creciente comprensión de que la abstinencia no es la única vía de reducción de daños. En la arena política, la discusión sobre la legalización, el tratamiento como enfermedad y la inversión en salud pública ganaron cierta tracción, aunque la implementación siempre ha sido desigual y lenta. Los factores estructurales, desempleo, falta de vivienda asequible, recortes en servicios sociales, políticas de criminalización, actuaron como un lecho fértil para que la tragedia del fentanilo tomara el cuerpo. Pero no son los únicos actores. También intervinieron decisiones individuales, redes de tráfico que se adaptaron a la oferta y la demanda, y un abandono relativo de zonas periféricas por parte de inversiones públicas y privadas. Cuando el tejido institucional se debilita, la mercantilización del sufrimiento puede crecer. Pastillas falsas se venden a precio de esperanza. Una noche de alivio puede costar la vida. Este declive, sin embargo, no es una curva predestinada. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que pueden cambiar. Reconocer las causas es un paso necesario para construir respuestas que no se quedan en la superficie. Inversiones en vivienda con apoyo, tratamiento y reinserción laboral, programas de reducción de daños, mejora de los servicios de salud mental y una reorientación desde la represión hacia la atención. Entender la transición de San Bernardino es aceptar que la epidemia del fentanilo no es solo una crisis de drogas, es una crisis social que refleja nuestras prioridades como sociedad. Cuando el sol cae y la temperatura baja, las aceras de San Bernardino se transforman en un tablero de supervivencia donde cada objeto tiene un significado. Una mochila abierta no es solo una mochila, es una casa portátil,
Una bolsa de plástico es un armario, una manta, un muro contra el frío. Caminando entre las hileras de carpas y cartones se siente una mezcla de olores que corta la distancia entre el hambre y la historia. Café fuerte que alguien calienta en un hornillo improvisado, el humo de una fogata donde se tuesta una tortilla, el aroma metálico de una jeringa descartada junto a un paquete aplastado. El fentanilo, por su parte, no huele. Su presencia se anuncia con gestos, manos que tiemblan, respiraciones que se vuelven rasposas, cuerpos que no responden a una llamada. La mañana trae sirenas con frecuencia. A veces son 4 voces, la de los paramédicos, la de la policía, la de un vecino que grita pidiendo ayuda y la de la ambulancia que se aleja. En otras ocasiones no hay sirenas, solo el silencio agudo de un cuerpo que ya no respira y la sombra de quienes observan desde lejos, por miedo o por respeto. La naloxona ha salvado vidas. Bolsas con ese antídoto circulan entre voluntarios, trabajadores sociales y algunos residentes. Pero la naloxona es un parche de emergencia, no una solución que reconstituya una vida, una familia o un futuro. Y además, el fentanilo puede ser implacable. Una dosis mínima suficiente para provocar un colapso. Las personas que hoy viven en la calle llevan historias que no se cuentan en los despachos. Hay quienes llegaron por una lesión laboral que les quitó la fuente de ingresos, veteranos que regresaron con cuerpos llenos de dolor y mentes que nadie pudo leer, mujeres que huyeron de violencia doméstica y no encontraron una red segura, jóvenes que perdieron oportunidades educativas en barrios donde las escuelas carecían de recursos. Muchas de estas historias se cruzan con recetas médicas que comenzaron siendo alivio y terminaron siendo puerta hacia el mercado ilícito cuando el acceso a cuidados se cerró. El mercado de drogas se adaptó con rapidez y sofisticación. Pastillas que imitan oxicodona o alprazolam, coloreadas y estampadas para parecer legítimas, circulan a precios bajos. Para quien no distingue entre original y falsificación, el riesgo es invisible. Los patrones de consumo varían. Algunos consumen en grupo para sostener calor y compañía, otros consumidos en soledad, en la intemperie o dentro de coches estacionados con la privacidad que una lona puede ofrecer. La soledad aumenta el peligro. Una noche de consumo en la que nadie está para ayudar puede convertirse en la última. Las instituciones sanitarias y sociales luchan contra la demanda con recursos limitados. En los hospitales, las salas de urgencias registran ingresos que son a la vez tragedia y oportunidad. Algunas personas llegan para ser salvadas y, con acompañamiento, inician un proceso de tratamiento. En los centros comunitarios, las listas de espera son largas. La falta de personal especializado y de presupuesto hace que muchos queden afuera. Los refugios temporales ofrecen techo, pero no siempre pueden aceptar a personas que consumen activamente o que tienen mascotas, o brindan espacios mixtos donde la convivencia resulta difícil. La precariedad de la respuesta institucional se siente como un eco del declive económico. Menos fondos, más demandas. La política local oscila entre la urgencia de limpiar las calles y la necesidad de crear rutas de salida para las personas. Hay episodios de desalojos de campamentos que terminan en escenarios donde el problema se desplaza, pero no se resuelve. Las pertenencias quedan destruidas, los vínculos de apoyo entre vecinos se fracturan y la vulnerabilidad aumenta. Al mismo tiempo, los esfuerzos de reducción de daños avanzan con paso lento pero firme. Mesas de trabajo comunitarios, programas que distribuyen naloxona y jeringas esterilizadas, campañas de información para alertar sobre píldoras que contienen fentanilo. Es un diálogo tenso entre quienes piden mano dura y quienes piden salud pública. En las esquinas también hay redes de cuidado que no aparecen en el registro oficial. Vecinas que guardan agua en garrafones, voluntarios que cocinan sopas y las reparten en la noche. Una iglesia que abre sus duchas los fines de semana para quienes no tienen acceso a higiene. Un grupo de exconsumidores que recorre la ciudad ofreciendo charlas de prevención y acompañamiento. Esas iniciativas son parches y faros. A veces logran que una persona vaya a un tratamiento, otras veces solo consiguen un día más de calor en una noche fría.
pero tienen algo en común. Dignifican la vida y ofrecen puente cuando las políticas no alcanzan. La vida cotidiana de quien habita la calle está polarizada por pequeños rituales que ayudan a sostener la dignidad. Compartir una tamalera alrededor de una manta, intercambiar consejos sobre qué calles son seguras en determinadas horas, poner en común las habilidades para reparar una tienda de campaña o para conseguir una cita médica. En parte, la cultura local, la mezcla de Spanglish que se escucha en los parques, los aromas de menudo en domingo, los murales con mensajes de memoria y esperanza, crea un entramado social que no se rompe del todo. Esas costumbres alimentan la resistencia, la comida como acto de comunidad, la música como remedio temporal, la palabra como compañía. Pero el estigma pesa. La mirada que criminaliza reduce la posibilidad de pedir ayuda y complica las relaciones con los servicios. Lucía, un nombre compuesto que podríamos usar para muchos, evita las clínicas por miedo a ser juzgada. Roberto, un veterano, siente que su pasado militar lo hace invisible en programas diseñados para ciudadanos comunes. La penalización del consumo no reduce el dolor, lo oculto. Las respuestas que funcionan, vivienda con apoyo, tratamiento asequible y continuo, empleo con reinserción, acompañamiento psicosocial, requieren tiempo, recursos y voluntad política. En medio de esta realidad hay destellos de transformación. Proyectos piloto de viviendas de transición, clínicas móviles que llegan a los campamentos, programas de empleo que capacitan en oficios prácticos y aceptan a personas en proceso de recuperación, y espacios de diálogo donde se involucran residentes, autoridades y organizaciones. Esos esfuerzos demuestran que otra política es posible, una que ponga el foco en la salud, en la inclusión y en la restitución de derechos básicos. Para que esas iniciativas escalen, hacen falta fondos sostenidos y una mirada que deje de ver a la persona como problema y comience a verla como ciudadano y vecino. La realidad de San Bernardino hoy es cruda, compleja y humana. No se reduce a títulos sensacionalistas ni a cifras frías. Es la suma de noches sin sueño, de manos que buscan calor, de familias que esperan noticias, de voluntarios que no se rinden y de políticas que a veces avanzan con lentitud dolorosa. Si queremos entenderlo, debemos escuchar a quienes habitan esas calles, caminar sus rutas, oler su cocina, escuchar sus cantos y sus silencios. Solo así será posible diseñar respuestas que respeten vidas y reconstruyan tejidos. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con Docu Tierra. En los barrios donde otros ven abandonado, hay quien ve cocina encendida y manos en movimiento. La resistencia en San Bernardino no se manifiesta solo en protestas ni en titulares. Se siente en el sonido constante de cucharas rozando ollas en las cocinas comunitarias, en el chirrido de una máquina de coser que repara una lona, en la voz firme de quien acompaña una madrugada de crisis hasta que amanece. La resistencia aquí tiene ritmo. Es ordinaria, cotidiana, a veces silenciosa, y muchas veces nace de la propia gente que vive la calle. Una noche cualquiera, en un parque donde las carpas se alinean como casitas temporales, un grupo de voluntarios desempaca bolsas de comida, tamales envueltos en papel de aluminio que desprenden vapor, tazones con menudo que huelen a especias y cilantro fresco, bolsas con fruta que cruje al morderla. Al repartir no hay paternalismo, hay respeto. Se escucha Spanglish, risas quebradas, conversaciones sobre citas médicas y consejos prácticos sobre qué calles evitan la policía en ciertas horas. Esas interacciones son pequeñas estrategias de supervivencia que tejen una red que a menudo salva vidas. Existen grupos de defensa y organizaciones que surgieron de la propia comunidad. Ex-consumidores que se convirtieron en consejeros, madres que organizan rondas de búsqueda cuando alguien desaparece, y veteranos que crearon círculos de apoyo para sus pares. Muchos de ellos aprendieron técnicas de primeros auxilios para sobredosis, llevan naloxona en estuches discretos y saben cómo reanimar a alguien hasta que llegue una ambulancia. No es heroísmo espectacular, es práctica,
repetida, sostenida. Gente que se levantó una y otra vez para volver al lugar donde su comunidad la necesitaba. Las iniciativas de Housing First y los proyectos de Tiny Homes o microviviendas han ofrecido refugios temporales con acompañamiento. No son soluciones mágicas, pero para quienes las ocupan, significan algo muy físico. Una puerta que cierra la noche, una cama que no se desarma con el viento, la posibilidad de almacenar pertenencias sin miedo a que desaparezcan. Es ahí, desde la estabilidad más mínima, donde muchas personas logran comenzar tratamientos, retomar citas médicas o inscribirse en programas de formación laboral. La vivienda con apoyo demuestra una y otra vez que la estabilidad material es el primer escalón para cualquier recuperación posible. Los programas de reducción de daños han crecido en presencia y aceptación. Intercambios de jeringas, distribución de naloxona y programas de pruebas de sustancias, donde se analiza si una píldora contiene fentanilo, son herramientas que salvan vidas aún cuando la política pública demora. Estos servicios funcionan en plazas, en vehículos con motor convertidos en clínicas móviles y en centros comunitarios que hojearon presupuestos limitados para comprar reactivos y equipos. La gente que atiende estos programas suele ser voluntaria, trabajadores sociales o profesionales de la salud que eligieron la calle como consultorio. Su trabajo no solo previene muertes, construye confianza, ofrece información y permite que muchos se acerquen a tratamientos sin miedo a la criminalización. La colaboración entre universidades locales, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales ha dado lugar a proyectos que, aunque modestos, muestran innovación. Laboratorios universitarios han ofrecido análisis gratuitos de sustancias para alertar sobre lotes peligrosos. Escuelas de trabajo social han formado a estudiantes en acompañamiento comunitario, y pequeñas empresas locales han abierto programas de capacitación en oficios, carpintería, electricidad, logística, que aceptan a personas en proceso de recuperación. Esa cadena de apoyos crea rutas de reintegración laboral y, muy importante, devuelve la dignidad de un oficio aprendido. El arte también es territorio de resistencia. Murales en fachadas que antes estaban descoloridas, ahora cuentan historias de memoria y esperanza. Rostros de vecinos, frases en inglés y español que recuerdan a quienes perdieron la vida, motivos de naranjas que remiten al pasado agrícola y manos entrelazadas. Los talleres de muralismo y música para jóvenes funcionan como espacios de expresión y recuperación. En ellos, la pintura tapa grafitis de desesperanza y deja testimonios que la ciudad no puede borrar tan fácilmente. Las paredes hablan y, al hacerlo, invitan a la comunidad a reconocerse como sujeto de su propio relato. En los mercados y en las paradas de autobús se multiplican las soluciones improvisadas con sabor local. Cocinas populares que venden platos a precios simbólicos, emprendimientos de ropa reciclada que aprovechan lonas y textiles de campaña para confeccionar bolsos y prendas, y huertos urbanos que reciclan espacios baldíos para cultivar hierbas y verduras. Estos proyectos, además de aportar alimentos, generan vínculos y sentido de pertenencia. Compartir una cazuela de pozole en familia bajo una lona no es solo nutrir el cuerpo, es afirmar una roja que resiste a la soledad y al estigma. Las historias personales son el corazón de la resistencia. María, que perdió su casa tras una deuda médica, se convirtió en cocinera voluntaria y luego en coordinadora de una despensa móvil que llega a los barrios más alejados. Omar, veterano, organiza caminatas nocturnas para vigilar que nadie quede sin atención. En su mochila lleva no solo naloxona, sino una lista de teléfonos de apoyo y la dirección de un refugio que abre en días fríos. Historias así muestran que la comunidad se sirve de su propia experiencia para construir soluciones que las políticas públicas olvidaron. También existen alianzas que desafiaban prejuicios. Iglesias y organizaciones religiosas han dejado de ser solo espacios de caridad para transformarse en centros de servicio. Ofrecen asesoría legal para obtener beneficios, ayudan a tramitar documentos y facilitan el acceso a servicios de salud.
La colaboración entre fuerzas de seguridad y equipos de salud pública ha evolucionado en algunos barrios hacia modelos en los que la policía actúa como puente para servicios, no solo como fuerza represiva. Es un paso pequeño pero simbólico. Cambiar la lógica de confrontación por la lógica de acompañamiento. A pesar de los esfuerzos, la resistencia no es lineal ni exenta de contradicciones. Hay jornadas en las que una red se siente limitada por recursos, hay noches en las que un programa cierra y deja a muchos sin apoyo, y hay momentos en que la fatiga de los voluntarios se hace visible. Sin embargo, justamente esa fragilidad es también una prueba de humanidad. La resistencia se sostiene por personas que, a pesar del cansancio, vuelven a aparecer. No es épica de héroes solitarios, sino de vecinos y vecinos que, en colectivo, sostienen la posibilidad de cambio. La resistencia en San Bernardino es, en definitiva, una práctica de comunidad. Incluye comidas compartidas, murales que cuentan la historia, pequeñas empresas que reciclan y reempoderan, programas de reducción de daños, vivienda con apoyo y redes de acompañamiento que nacen de la experiencia. Es la mezcla de lo práctico con lo creativo, del cuidado inmediato con la planificación a largo plazo. Es, sobre todo, la convicción de que la dignidad humana es un bien común que merece protección y acción. Si recorres esas llamadas con atención, más allá del dolor, verás manos que ayudan, voces que llaman a la calma, canciones que alivian y proyectos que se pronuncian contra la negación. En la resistencia hay una lección clara. Cuando las instituciones fallan, la comunidad puede convertirse en el primer recurso de salvación. Pero para que esa savia de solidaridad se mantenga, necesita recursos, reconocimiento y políticas que la potencien en lugar de neutralizarla. Allí, entre la sopa compartida y el mural recién pintado, se juega la posibilidad de un futuro distinto. Hay un San Bernardino que no siempre aparece en los titulares, un territorio de sabores, de sonidos insistentes y de paisajes que cambian de la llanura al pino en pocos minutos. Si caminas por sus calles con atención, encontrarás una ciudad que se resiste a ser definida solo por la crisis. Una ciudad que celebra, que crea y que guarda rituales cotidianos que alimentan el alma. Comenzamos por los olores. Una mañana de domingo en los mercados del centro huele a pan recién horneado, a café negro y a salsa que chisporrotea en un comal. Las lonjas donde se vende pan dulce desprenden notas dulces y mantecosas. Las taquerías, vapor y chile. Las loncheras, olor a guisos que se cuecen a fuego lento. Una cucharada de menudo en una mañana fría tiene la capacidad de unir vecinos. La sopa caliente, el cilantro que pica en la lengua y el limón que despierta la memoria. No es solo comida, es ensamblaje de comunidad. Las familias que llegaron décadas atrás trajeron recetas y formas de compartir que hoy funcionan como redes informales. Una olla grande para alimentar a quien lo necesita, una tanda entre vecinos para cubrir una factura, la tradición de regalar pan en fechas especiales. El legado cítrico también sigue presente, aunque los naranjales se hayan reducido. En días de primavera, cuando el viento trae flor de naranja desde algún jardín que aún sobrevive, la ciudad se llena de un aroma floral que parece frenar el tiempo. Esa fragancia es un recordatorio sensorial de un pasado agrícola que sigue latiendo en los murales, en las ferias locales y en el imaginario de muchas familias. Los murales, por cierto, son una de las formas más visibles de ese otro San Bernardino. Fachadas enteras pintadas con colores vivos que cuentan historias de migración, trabajo y resistencia. Los rostros en las paredes miran a la calle con dignidad. Las manos pintadas sostienen libros, frutas o instrumentos. Las frases en inglés y español trazan puentes. Caminar por esos barrios es leer un archivo urbano que recuerda que la ciudad está hecha por gente que narra su propia historia. La música forma otro tejido. Entre barrios suenan corridos que cuentan historias de viaje y pérdida. En otras esquinas, banda y norteño llenan de trompetas las tardes. En salas comunitarias emergen jóvenes que mezclan hip hop con ritmos latinos, escribiendo versos sobre la vida cotidiana y las calles que los criaron.
Las iglesias, además, ofrecen coros que entonan gospel y rancheras en domingos de encuentro, mientras plazas y patios comunitarios se convierten en escenarios para bailes y celebraciones donde las generaciones se mezclan. Esa confluencia sonora es también una escuela. Jóvenes músicos practican en garajes, en talleres comunitarios y poco a poco crean canales para expresarse y ser escuchados. Hay un paisaje natural a la vuelta de la esquina que muchas veces toma por sorpresa. Subir hacia las montañas de San Bernardino es entrar en otro microclima. El aire se vuelve frío y seco, huele a resina y a piñas trituradas bajo botas. En invierno la nieve llega a salpicar cumbres y los senderos se llenan de caminantes que buscan un respiro. El contraste entre asfalto caliente y pinos frondosos en pocos kilómetros es una bendición para quienes quieren huir un fin de semana del cemento. Senderos para caminatas, miradores que regalan bandas de cielo inmensurables y ríos de roca ofrecen la posibilidad de reconexión con la naturaleza, una medicina silenciosa para cuerpos y mentes agotadas. La economía creativa y las pequeñas iniciativas también son parte de ese otro lado. Tiendas de segunda mano que se reinventan como espacios de diseño local, talleres donde se confeccionan bolsos a partir de lonas recicladas, ferias de emprendedores donde se intercambian panificados caseros, salsas artesanales y cervezas de microcervecería. En un país donde las grandes marcas concentran la atención, el comercio del barrio de San Bernardino mantiene un pulso propio. Puestos que abren temprano y cierran tarde, negocios familiares que pasan recetas y cuentas entre generaciones, vendedores ambulantes que ofrecen tamales, café o agua fresca con amabilidad y memoria. Las tradiciones religiosas y festivas dan forma a los calendarios comunitarios. Fiestas patronales, celebraciones del Día de los Muertos, posadas y procesiones llenan las plazas de velas, papel picado y altares cargados de memoria. En esos días, la ciudad se cubre de colores y sabores. Atole caliente, calaveras de azúcar, veladoras que parpadean, música que atraviesa las calles. Son momentos donde la pérdida se transforma en recuerdo compartido y la comunidad se reúne para sostener el dolor y la alegría al mismo tiempo. La participación ciudadana en estas ceremonias demuestra que, incluso en la dificultad, hay un tejido cultural vivo que exige ser visto. Los espacios de encuentro cultural, centros comunitarios, bibliotecas, teatros locales, funcionan como pulmones. Programas de alfabetización, círculos de lectura en español e inglés, clases de danza tradicional y talleres de muralismo permiten que distintos fragmentos sociales se crucen. Esos lugares, a menudo modestos en presupuesto, pero grandes en intención, crean oportunidades para que jóvenes descubran oficios, para que los mayores compartan saberes y para que las familias encuentren espacios seguros. En tiempos en los que las pantallas dominan la atención, estos enclaves recuerdan el valor de la presencia y la conversación cara a cara. Otra cara inspiradora son las pequeñas victorias cotidianas. Un jardín comunitario donde los vecinos se convierten en un lote baldío en hileras de tomates y albahaca. Una escuela que abre sus puertas para ofrecer comidas durante el verano. Un grupo de padres que organiza una liga de fútbol infantil para mantener a los jóvenes activos y conectados. Esas acciones pueden parecer humildes, pero crean capital social, confianza, habilidades y sentido de pertenencia. Cuando alguien cosecha su primera lechuga o cuando un joven marca un gol en una cancha prestada, se construyen relaciones de posibilidad que contrastan con la narrativa de inevitabilidad. Los habitantes también han hecho de la nostalgia un motor de revitalización. La Ruta 66 y los viejos moteles con letreros de neón atraen a quienes buscan historias y fotografía. Eventos de autos clásicos convocan a familias que recuerdan otros tiempos y generan una pequeña economía del turismo local. Reconocer el valor patrimonial, desde fachadas hasta locales emblemáticos, es una forma de revalorizar la ciudad, de sostener la memoria y de abrir nuevas puertas a iniciativas culturales y económicas. En cada esquina positiva hay, sin embargo, una tensión. La alegría coexiste con dificultades reales. Los emprendimientos luchan contra costos crecientes y los espacios de arte se sostienen con esfuerzos que a menudo no alcanzan.
No obstante, lo que hace único a este otro San Bernardino es la capacidad de encontrar belleza y calor humano en lo cotidiano. La gastronomía que alimenta, los murales que cuentan, la música que acompaña el tránsito, la montaña que espera a unos pocos kilómetros. Todo forma un rostro de la ciudad que merece ser conocido con la misma curiosidad y ternura con la que exploramos sus heridas. Este lado amable no niega el dolor, lo complemento. Muestra que una ciudad es más que su crisis y que, en medio de los desafíos, existen escenas de vida plena. Manos que cocinan, jóvenes que pintan, vecinos que plantan, caminantes que buscan aire puro. Ese paisaje de sensaciones y pequeñas alegrías demuestra que las soluciones posibles pueden partir de lo que ya funciona: redes comunitarias, creatividad local y el cuidado compartido de espacios y tradiciones. Hemos recorrido las calles de San Bernardino, desde el dulce aroma de sus naranjas históricos hasta el silencio tenso de sus aceras actuales, marcados por la presencia invisible del fentanilo. Hemos visto cómo la promesa de una ciudad próspera, anclada en la agricultura y la industria, se fue desdibujando con el cierre de fábricas y la crisis económica, dejando a muchas familias en la intemperie. La llegada del fentanilo no fue un hecho aislado, sino la dolorosa culminación de un declive social y económico que encontró en la vulnerabilidad un terreno fértil. Pero también hemos sido testigos de la resistencia. En cada olla de menudo compartida, en cada mural que cuenta una historia, en cada mano que extiende naloxona o una manta, hay un acto de profunda humanidad. Las comunidades de San Bernardino, con su rica herencia cultural y su espíritu inquebrantable, han tejido redes de apoyo que desafiaban la indiferencia y la estigmatización. Hemos el sentido del pulso de una ciudad que, a pesar de sus heridas, sigue vibrando con la música, los sabores y la creatividad de su gente. El futuro de San Bernardino no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy, de invertir en vivienda digna y asequible, en tratamientos de salud mental y adicciones accesibles, en programas de empleo que reintegren y no excluyan, y en políticas que prioricen la salud pública sobre la criminalización. Depende de reconocer la dignidad de cada persona, de escuchar sus historias y de construir soluciones que nazcan del respeto y la empatía. ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría descubrir con nosotros? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.